Boa noite a todas e todos e todes. Estamos iniciando aqui o segundo encontro do curso Gramsci nas Margens, dando continuidade ao primeiro módulo, Antônio Gramsci, a trajetória de um revolucionário, com o Maurício Maldonado, diretamente da Bolívia, dando continuidade aqui aos estudos que ele ha iniciado no encontro passado sobre a trajetória de Gramsci, a vida e a obra. No último encontro ele trouxe pontos importantíssimos sobre a construção da trajetória de Gramsci e hoje dará continuidade aí, especialmente sobre a obra de Gramsci. Maurício, por favor. Muchísimas gracias. Específicamente, la filosofía de la praxis para Gramsci no es un concepto más, sino el articulador de conceptos. La concepción sobre la filosofía de la praxis en Gramsci es el enriquecimiento mismo de su concepción sobre el marxismo. Yo quisiera remontarme un poco sobre el concepto como tal dentro del debate filosófico italiano. Filosofía de la praxis es la propuesta del comunismo crítico de Antonio Labriola. Antonio Labriola, un teórico que vivió contemporáneamente a Marx y a Engels, llegó a las posiciones de la concepción materialista de la historia porque era un hegeliano consecuente. Conoció la obra de Feuerbach, igual que los jóvenes hegelianos, y prácticamente dio el paso a la concepción materialista de la historia. El rescate que hace Labriola de ese su pasaje al marxismo es precisamente el rol de Hegel, ¿no? De específicamente el marxismo como la respuesta de los grandes debates, de los grandes desarrollos filosóficos del mundo. A ver, me refiero, por ejemplo, a este debate de la filosofía de la praxis, es decir, de aquel pensamiento que se une a la acción, que ese pensamiento que se une a la realidad y que incide en ella, fue uno de los temas más debatidos dentro de las filas de la escuela hegeliana, o sea, de los jóvenes hegelianos de izquierda, pero también de los jóvenes hegelianos de derecha. Yo me animo a decir, señores, que este debate de la filosofía de la praxis marca aguas en el pensamiento moderno, o sea, quiero decir, separa un antes de y un después del pensamiento moderno en todas sus variantes, incluso el pensamiento de derecha, de la filosofía tradicional antes de Hegel. ¿A qué me refiero? Todos los problemas planteados sobre si el hombre puede conducir su propia realidad y su propio destino en una forma científica, porque era un problema. La filosofía tradicional se planteaba de que el hombre solo puede conocer de alguna forma la creación hecha, determinada, interpretarla, etc. Sin embargo, ya con los acontecimientos de la Revolución Francesa, se veía que el hombre podía y debía influir en su propia historia, que no tenía que esperar estos elementos, ¿cómo se puede decir?, de Dios, de milagros, etcétera, que la historia está compuesta por la voluntad humana. Eso ha demostrado la Revolución Francesa. De alguna forma, Hegel y su sistema, sus estudios se basan justamente en esa valoración del elemento activo de las personas sobre la historia, sobre la objetividad. Ese debate a la muerte de Hegel dividió a las escuelas tanto de izquierda y de derecha hegeliana. Las soluciones al estilo de la derecha como Heidegger, Kierkegaard, saliendo al irracionalismo, diciendo de que no es necesario siquiera
que el hombre se plantee esa pregunta de si puede intervenir o no en su destino. Finalmente, la vida es para vivirla y punto. No necesitas hacerte ninguna pregunta, decía la derecha del hegelismo. Por otro lado, las escuelas de la izquierda del hegelismo, con Feuerbach, con el anarquista Bakunin, etcétera, privilegiaban el materialismo, si vale, de estas conclusiones de Hegel. O sea, lo que Hegel había unido en una dialéctica única entre espíritu y materia, la escuela de Hegel había vuelto a dividir entre un monismo de idealista y otro monismo materialista. Marx, de joven, en 1845, interviene en ese debate e incorpora las tesis sobre Feuerbach, que son 11 glosas pequeñas en las que él resuelve este problema de la participación del hombre en su propio destino. ¿Puede el hombre participar en su propio destino y guiarlo a su voluntad? ¿Cuáles son las condiciones que no le permiten hacer eso en una forma libre y directa? ¿Cuáles son las condiciones que le permiten la transformación de su realidad? Todas esas preguntas, Marx las resuelve en 11 glosas, que, bueno, fueron publicadas luego por su amigo Engels en un libro que se llamaba El fin de la filosofía clásica alemana, Ludwig Feuerbach, donde se publicaba por primera vez las 11 tesis. Digo esto porque el señor Antonio Labriola pudo leer el texto, el folleto de Engels que acabo de mencionar, sacando las conclusiones más radicales que podrían establecerse a partir de ese documento. Por ejemplo, que el marxismo tiene una filosofía propia e inmanente, que no necesita ningún tipo de complementos de las viejas filosofías para ser lo que es, por ejemplo. El marxismo, según Antonio Labriola, podría desarrollar, y es más, es una labor, según Antonio Labriola, de los marxistas, elaborar en todas sus dimensiones la filosofía que le es propia. Bueno, a partir de ahí, es importante esta parte que yo les comenté del ingreso de esta temática a la filosofía italiana, porque luego de la muerte de Labriola, los herederos de su interpretación fueron sus amigos estudiantes, o sea, Benedetto Croce y Giovanni Gentile, que se dieron la tarea de traducir al italiano las tesis de Feuerbach, principalmente Giovanni Gentile, en un libro que se llama La filosofía di Marx. Traduce las 11 tesis sobre Feuerbach y las presenta. Sobre esa traducción, la crítica, como Rodolfo Mondolfo y otros filósofos, es que se basan y que se empiezan los debates. Vale decir que es una traducción infiel. Gramsci, para iniciar los debates sobre el marxismo, sobre la filosofía del marxismo, tiene que volver a traducir las tesis sobre Feuerbach. En sus primeros meses de detenido y encarcelado, él traduce una antología de textos del alemán al italiano, y con esas armas es que construye los cuadernos de la cárcel. Primero sus traducciones, su interpretación, su retorno a Marx de las tesis sobre Feuerbach, para después verificar la renovación total de la concepción del marxismo que está expresado en los cuadernos de la cárcel. Bien, vamos por partes. Dicho esto, se podría
rastrear desde el cuaderno 1, cuando Gramsci es detenido, este análisis. Gramsci parte de la certeza y de la evidencia que la civilización, el capitalismo, había entrado en una crisis de hegemonía después de la Primera Guerra Mundial. Ni el lado bolchevique, revolucionario, socialista, obrero, ni el lado liberal tenían las condiciones de imponerse uno al otro. Habían demostrado que la crisis la compartían también el lado soviético. Partiendo de esa evidencia, de esa crisis de hegemonía, de esa crisis de autoridad, donde no se imponía ni el marxismo ni el liberalismo, más bien se vivían fenómenos de los más raros, por ejemplo, el fascismo y otros, el americanismo. Gramsci se pregunta, ¿por qué el marxismo no pudo definir o no puede definir en esta crisis hegemónica abierta después de la Primera Guerra Mundial a favor de las clases subalternas la situación? En una forma política, en una forma cultural, si ya habían tomado el poder estatal en uno de los países más grandes del mundo. Sin embargo, la crisis se profundizaba y todas las corrientes filosóficas de entonces, de inicios del 900, se manifestaron de alguna forma ante esta crisis. Muchos repudiando la acción del hombre, el existencialismo estuvo en boga, el pragmatismo, el bergsonismo, el voluntarismo, el danuncismo, todas estas expresiones que volvían a desligar lo que Marx en 1845 había establecido, es decir, el elemento espiritual, ideológico, idealista mejor, exaltado como un monismo, como una forma de interpretar la realidad. El marxismo, en el poder en la Unión Soviética, se había demostrado en esa forma incompetente también para hacerse cargo de la situación. Recordar que las primeras formas de divulgación del marxismo fueron justo las formas, diríamos, economicistas de entender el marxismo. Es decir, aquella fórmula por la cual lo económico determinaría la vida en general de la sociedad, con unas expresiones incluso vulgares de esa determinación. Ustedes han podido ver, estoy seguro, en los libros de ciencia de la Unión Soviética, la forma de interpretar a la materia, la forma de interpretar las relaciones en general, son formas vulgares. Si bien la sociedad socialista de entonces, de Rusia, tenía y actuaba sobre un mundo casi feudal, incluso en su forma de pensar, y se valieron de estas fórmulas un poco fáciles de difundirse, un poco fáciles de hacerse religión e ideología, se valieron de estas formas que se puede decir descuidaron el otro talante del marxismo con el cual nació justo quiero decir, esta concepción por la cual el hombre se puede hacer en la modernidad actual cargo de su propia historia. Con esas premisas, Gramsci inicia un análisis en su cuaderno 1 bajo el título Teoría de la historia y de la historiografía. Teoría de la historia, Gramsci le llamaba principalmente al marxismo en ese tiempo. Luego vamos a ver cómo se convierte este concepto en filosofía de la praxis como tal. Haciendo los apuntes
en el primer cuaderno de un subtítulo llamado Teoría de la Historia y de la Historiografía, él puede evidenciar la ausencia que yo les he mencionado del materialismo histórico al estilo ruso y el planteamiento de Benedetto Croce, que reaccionaba ante esa crisis hegemónica y se hacía cargo en forma inteligente desde el punto de vista burgués, capitalista, se hacía cargo de los problemas filosóficos de la crisis. Por ejemplo, él planteaba que al lado del marxismo, que era una historia económica de la cual se hablaba, debería desarrollarse la historia ético-política de la humanidad. O sea, decía, el marxismo es muy bueno para explicar la historia pasada, pero la historia actual es una historia ética y política. El marxismo, con su concepción económica, no puede alcanzar la concepción del mundo ético y político, quiero decir, en términos marxistas clásicos, de las superestructuras. O sea, si Croce, que le culpa al marxismo de ser determinista y economicista, cosa que no es, quisiera abrir un paréntesis en este caso, porque al marxismo se le acusa de determinismo. Sin embargo, si ustedes ven, por ejemplo, los escritos juveniles de Marx, específicamente su tesis de doctorado sobre la diferencia entre las concepciones de Demócrito y Epicuro, pueden ver que Marx, inmediatamente de joven, no ha debido tener más de 20 años, sale a la defensa de Epicuro, que cuestionaba la teoría determinista de Demócrito, la teoría determinista del átomo y de la naturaleza. Epicuro plantea que en algún momento el átomo tiene el movimiento de la declinación, insertando la actividad del átomo como tal para variar el resultado de la conformación natural venida del mismo átomo. O sea, Marx siempre fue una persona atenta para no caer en el fatalismo determinista. Es decir, lo paradójico de esta historia es que a través de autores conscientes como Benedetto Croce, el marxismo pasó a la historia conocido como el ejemplo más grande del determinismo económico, ayudados con el ejemplo de la Unión Soviética. Entonces, importante ver que al marxismo le pasa su suerte está determinada por estos dos elementos, que le hace asimilable al idealismo tanto como al materialismo vulgar, como hemos visto. Miren, de alguna forma, el marxismo, en su aparición con las 11 tesis sobre Feuerbach, vence al pensamiento tradicional. Pero su forma de superar al pensamiento tradicional, no es una forma mecánica, porque también se debe tener en cuenta la reacción del viejo mundo. Y la reacción del viejo mundo contra el marxismo fue precisamente la asimilación, por un lado, del idealismo. El ejemplo más claro es Giovanni Gentile y Benedetto Croce en Italia. Y por otro lado, la asimilación hacia el materialismo vulgar. Gramsci decía, el marxismo es tan rico en conclusiones que a él recurren permanentemente las concepciones antiguas.
Dice, mientras el marxismo, el materialismo histórico, no sufra hegemonías externas, empieza él mismo a ejercer hegemonía en el pensamiento antiguo y en todo tipo de pensamiento. Eso es importantísimo el apunte que realiza al empezar Gramsci sus apuntes de filosofía, porque merced va avanzando los apuntes del cuaderno 1, encuentra en el cuaderno 4, luego en el cuaderno 7 y en el 8, un espacio específico para sus apuntes donde desarrolla estos elementos que acabo de mencionar. Se llama esta selección de sus propios apuntes, apuntes de filosofía. Sección 1, sección 2 y sección 3, en los cuales establece justamente los límites del pensamiento de Benedetto Croce, pero también los límites de la asimilación del materialismo vulgar por parte de la ideología oficial de lo que sucedía en la Unión Soviética. Sucede que el marxismo tenía dos tareas prácticamente. Surge a la vida de la lucha política con dos misiones, si se puede decir así. Bueno, ese es el razonamiento de Gramsci. En primer lugar, elevar el nivel cultural de los subalternos, cuantitativamente hablando. Y en segundo lugar, destruir o superar las ideologías más refinadas, burguesas y de las clases dominantes. Ustedes han podido ver cómo Marx mismo se hace cargo de la segunda misión. En su tiempo supera las concepciones más avanzadas de las clases dominantes. Les hace un resumen, las supera en toda forma. Y una vez que el marxismo alcanza su fase estatal en la Unión Soviética, esa tarea se retrasa, es más, falla, empieza a fallar, porque la atención principal del establecimiento y de la defensa del Estado obrero, esta misión relegó el carácter cualitativo con el que nació el marxismo. Y para la propia subsistencia del nuevo Estado, se dio más atención al primer elemento, que es el carácter cuantitativo de la difusión del pensamiento del marxismo, lo cual hizo que el materialismo vulgar fuese la forma más apropiada de su primera difusión, con serias consecuencias hasta el día de hoy, puesto que el marxismo no logró otra vez restituirse como aquel que derrota a las corrientes más avanzadas del pensamiento actual. Rosa Luxemburgo, y también Gramsci va comentando esto, plantea de que el problema es de que el marxismo o Marx mismo habría planteado problemas a los cuales todavía la realidad no se había configurado. A ver, les doy un ejemplo que puede ser muy, muy obvio. El manifiesto comunista ya establecía los elementos de la globalización económica cuando ni siquiera habíamos vivido el auge de los nacionalismos, que fueron los protagonistas del 900. En vida, los contemporáneos de Marx lo tildaban como alguien utópico, porque planteaba cosas que todavía no se podrían ni siquiera verificar y que, miren, estamos en el 2021 y ahora sí se puede hablar de algunos elementos que Marx elaboró en su tiempo. O sea,
cuando él estuvo vivo, algunas de sus ideas eran anacrónicas. Eso planteaba Rosa Luxemburgo. Y entendiendo esto, Gramsci también vio este asunto emerger ante él, ¿no? O sea, en esta etapa de lucha por el Estado, la ideología que se hizo cargo a nombre del marxismo fue pues una ideología corporativista, como dice Gramsci, perdón. Y ya en una fase donde el marxismo está en el poder, donde las clases subalternas y su ideología y su organización está en el poder, estamos hablando de una fase donde la cultura debería desarrollarse en todos los aspectos, la cultura y el arte. Por lo menos era la postura que le surgía a Gramsci de los eventos que vivía la Unión Soviética y él recluido. Sus cuadernos de la cárcel, vistos desde ese punto de vista, también son un análisis concreto de los eventos sucedidos en la Unión Soviética desde el punto de vista político y filosófico. Algunos plantean que el marxismo o los marxistas, excepto Trotsky, por decir, no se habrían encargado del análisis concreto de la Unión Soviética, pero no es así. Gramsci y sus cuadernos de la cárcel demuestran lo contrario. Entonces, ¿por qué el retorno a la briola en estos apuntes de filosofía inaugurados en el cuaderno 4, 7 y 8? Porque para Gramsci, en esta nueva etapa de lucha, donde se había pasado la etapa por el poder, por la lucha por el poder directo, ya se tenía una segunda etapa hegemónica, se necesitaba volver al marxismo refinado, al marxismo culturalmente listo para vencer todas las expresiones de las clases dominantes. Y ahí viene Antonio Labriola y el primer asunto que yo les había planteado al empezar esta pequeña charla. Es decir, el problema de que el marxismo no necesita filosofías extras, ni idealistas, ni materialistas, para imponerse como una fuerza hegemónica propia de las clases subalternas. Sin esa autonomía es prácticamente imposible la posibilidad de vivir del despliegue de la hegemonía de los sectores subalternos. Cuando se lee en las 11 tesis sobre Feuerbach, en la 11ª principalmente, se dice la filosofía hasta ahora se trató de interpretar de distintas formas el mundo. De lo que se trata es de transformar. La conclusión de Engels de ese enunciado era de que la filosofía se había suprimido y se había convertido en la ciencia natural o en la ciencia en general, en la ciencia práctica y empírica. Gramsci, de esta su traducción, porque como vuelvo a decir, se separa de la traducción de Giovanni Gentile, que era una traducción infiel, equivocada, una traducción que no era correcta. Se separa entendiendo que la filosofía no se pierde en la ciencia, no se subsume en la ciencia empírica, sino que sufre una transformación. La filosofía sufre una transformación en su relación con la historia y con la política. O sea, ya no se trataba de conocer de distintas formas el mundo, como los materialistas y los idealistas, sino de transformar su realidad en cuanto a historia y en cuanto a política, porque esa es la realidad. Gramsci decía, partiendo de sus propias traducciones, es importante lo que señalo sobre las propias traducciones, porque
en las ediciones conocidas de los cuadernos de la cárcel, no encontramos las traducciones. Pese a que la segunda edición de Valentino Gerratana presentaban todos los cuadernos en forma secuencial, los 4 cuadernos de traducciones no aparecen. Solamente es posible el conocimiento de esos cuadernos a través de los trabajos de la edición nacional que hoy está en curso en Italia, y que el 2009 han publicado por primera vez los cuadernos de traducción de Antonio Gramsci. ¿Por qué son importantes? Porque Gramsci, estudiando el alemán en la misma cárcel, o profundizando sus estudios del alemán en la misma cárcel, pide una antología de escritos de Marx, y ordenándolos de una forma que a él le convienen, los empieza a traducir. Si uno lee después de esa traducción los cuadernos de la cárcel, va a darse la completa impresión de que todos los problemas y sus soluciones sobre el marxismo, sobre la determinación que realiza Gramsci de llamarle al marxismo ya no materialismo histórico, sino filosofía de la praxis, se establece justamente en esta operación, la traducción que realiza y acto seguido la interpretación que da, muy alejada de cuanto había realizado el idealismo italiano. Recordar que Benedetto Croce y Giovanni Gentile se presentaban como los auténticos seguidores del espíritu marxista, como los que repudiaban los resultados de los marxistas, mas no de Marx, decían. O sea, hacían hablar un marxista idealista, ¿no? Bueno, de todas formas, Gramsci dice, se trata, partiendo de su traducción de este prefacio famosísimo del libro de Marx sobre la crítica de la economía política. Dice, los hombres se hacen conscientes en el terreno ideológico de los conflictos que tiene su realidad material. Y dice entonces Gramsci, añade, ni materialismo, ni idealismo, sino actividad del hombre en concreto, que a través de una actividad específica influye en sus relaciones materiales reales de la sociedad en las que vive. No es una filosofía del acto, dice, sino una filosofía solo del acto puro, ¿no? Sino una filosofía del acto impuro, o sea, del acto contaminado con las relaciones sociales, con las relaciones materiales que tiene el hombre. Entonces, ustedes podrán ver en este panorama el emerger de lo político como un elemento central en el desarrollo de la actividad humana contemporánea y moderna. Si bien Gramsci ya veía a la cultura, como habíamos hablado la anterior semana, ya podía ver a la cultura como un elemento a no descuidar. Sin embargo, cuando joven, él veía a la cultura como el generar, el crear, el crecer el propio yo interior, por ejemplo. El despertar la espiritualidad interna de la población, por ejemplo. Ahora la cultura se revelaba en su término realista y con un carácter político. Se preguntaba también en estas mismas traducciones sobre las tesis de Feuerbach, de Marx, en qué medida el conocimiento, en este caso ya político del individuo, se puede decir objetivo y correspondiente con la verdad.
¿En qué medida? Y el mismo Marx responde, la terrenalidad de las ideas solamente se puede verificar en la práctica. Por eso la cercanía, a partir de ahí, de Maquiavelo en el razonamiento de Gramsci. Es más, presenta a Maquiavelo inmediatamente después como un articulador también de las ideas de la filosofía de la praxis. Es decir, Maquiavelo visto no como un teórico de la ciencia política que elabora una serie de textos de carácter doctrinario, sino como un apasionado y como un militante que vuelca su voluntad para la realización de, en el caso Maquiavelo, la unidad de Italia. En el caso de Gramsci, con el príncipe moderno, la revolución social y la liberación de los estratos subalternos. Entonces, ya se puede verificar ese papel enorme que empieza a tener para la concepción materialista de la historia, no para ninguna filosofía prestada. El valor de las superestructuras dentro del marxismo, dentro de la concepción materialista de la historia. Es más, Benedetto Croce y su gran teoría de lo ético político no es otra cosa, según Gramsci, que esta verdad, el valor de las superestructuras en la historia humana, el carácter de objetividad de la política en la historia humana que negaba y niegan todos aquellos que renuncian a la actividad del hombre en la transformación de su propio destino. Entonces, viendo este elemento superestructural, muy venido a menos por parte del materialismo vulgar en los libros de la Unión Soviética, cómo vuelve a ser el elemento central de la realización de cualquier teoría de la revolución moderna, sin renunciar a la objetividad que el marxismo había demostrado al momento del análisis de las situaciones de la sociedad en concreto. Por eso Benedetto Croce decía, sí, aceptamos que el marxismo puede hacer un análisis, pero de la historia pasada, no de la historia en acto. Y sin embargo, el marxismo nace reivindicando ese papel que le tiene que costar a Gramsci, la traducción del alemán y una nueva interpretación. A partir de ahí, Gramsci, en una nueva redacción que comienza a hacer de sus cuadernos hacia unos nuevos apuntes, después de pasado el tiempo, llamados cuadernos especiales, donde esta parte del cuaderno 4, del cuaderno 7 y del cuaderno 8, llamado Apuntes de Filosofía 1, 2 y 3, pasan al cuaderno 10 y 11, y donde se decía materialismo histórico, Gramsci sustituye con la expresión filosofía de la praxis. En un momento, los primeros editores de los cuadernos decían que esa expresión había sido la forma de sustituir a la palabra marxismo, que significaría lo mismo, para evitar la censura. Algo de eso había. Sin embargo, el trasfondo fundamental de la operación realizada por Gramsci cuando empieza a llamar al marxismo filosofía de la praxis y al hacer sus segundas redacciones de sus propios apuntes en nuevos cuadernos monográficos, se debe precisamente al nodo problemático que yo de alguna forma, en forma muy breve, he tratado de explicarles. En conclusión, una vez restituida la
la funcionalidad, si vale, de lo ético en el mundo del marxismo, quiero decir, de la voluntad, de la actividad que transforma del hombre, que no tiene por qué no ser parte de las armas refinadas del marxismo, porque algunos marxistas así también lo presentan. El materialismo vulgar dice que la voluntad no tendría esa jerarquía, y ambos, como he tratado de demostrar, tendrían limitaciones en cuanto a esas posturas. De lo que se trata hoy día también es de rehacer lo que en alguna medida Gramsci estaba intentando hacer. Quiero decir, restituir la unidad dialéctica de esos dos tiempos, lo espiritual y lo material en el quehacer humano, en el quehacer de la historia, donde lo político empieza a tener un realce mayor, el arte, la cultura, empiezan a moverse en función a la política, y el panorama de la acción y de la batalla empieza a tener, por eso mismo, un arco más grande de participación, porque ya lo cultural, ya lo artístico y todas las expresiones, incluso lo religioso, se encuentran imbrincados del quehacer político permanente de las clases dominantes. No hay un momento de renuncia, si vale, y de la no unidad de lo teórico y lo práctico. Algunas personas, algunos filósofos, plantean de que la teoría y la práctica en algún momento pueden estar caminando por separado, por decir, porque son distintos, como decía Benedetto Croce. Sin embargo, Gramsci llega a la conclusión de que no existe en ningún momento de la historia esa separación. Donde hay una práctica, hay una teoría. Y este es justamente el último de los subtítulos que voy a desarrollar. El hombre, y este es un análisis de Benedetto Croce, en un libro enigmático para Gramsci llamado La storia de Europa nel secolo XIX, que sería la historia de Europa en el siglo XIX, en el que plantea que los hombres, de alguna forma, van en su actividad diaria reportando la jerarquía que en sus ideas existe de una religión de la libertad. Es decir, de que el hombre moderno, capitalista, si vale, o sea, en la época del capitalismo, tiene un comportamiento ético específico, no venido de las normas religiosas como antes, sino extraído de las, podríamos decir, de las normas civiles de comportamiento. Esta religión que le hace actuar en forma práctica al hombre moderno está imbuida de política. Si bien el hombre no cree, en muchos casos, un hombre laico moderno no cree en la religión mítica, aunque eso en Latinoamérica no es todo generalizado, cree en un mundo, por ejemplo, de la constitución política del Estado, en un mundo de las leyes, en una realidad específica que le hace actuar le hace actuar en una forma conservadora en esta sociedad. O sea, existe una influencia política en la cultura, política en el arte, política en la ideología, política en la religión. Y la única forma de vencer el orden actual
es precisamente establecerse como misión a través de este carácter de la política como articulador de los distintos elementos, una política revolucionaria, el establecimiento y la contestación con una política, una cultura, un arte revolucionario y un sentido común que se puede volver casi religioso si vale, civil, de comportamientos éticos civiles que vayan tendiendo al desbaratar las concepciones conservadoras de las clases dominantes y a favorecer la actividad cultural, ideológica, en un decir político de las clases subalternas. Esto no se consigue de otra forma que teniendo en cuenta la unidad, al estilo marxista y hegeliano, de todas estas manifestaciones, o sea, un análisis concreto de la economía, un análisis concreto y no repetible de lo social, de lo político, de lo estatal, de lo coyuntural, para la acción concreta en situaciones concretas. Yo concluyo con esto, pienso de que Gramsci se planteó el problema del marxismo, que ante sus ojos se presentaba una vez que los bolcheviques tomaron el poder. Y también él se planteó la triste posibilidad de una regresión, si es que no se tomaban en cuenta algunos elementos propios de esa realidad, y efectivamente se vivió la regresión. Al mismo tiempo, los cuadernos de la cárcel son la invitación a los nuevos militantes para rehacer ese camino que el idealismo artificioso y conservador había insertado en el marxismo y que por otro lado el materialismo de guerra, si vale, el marxismo inicial de los primeros años del siglo anterior, este marxismo del materialismo vulgar no pudo superar. Pienso que la tarea hoy es justamente poner al materialismo histórico, a la filosofía de la praxis, lejos de esos aditamentos externos que lo influyen, lo detienen, lo desvirtúan, lo mistifican y le hacen imposible la labor como ideología de las clases subalternas para liberarse en forma permanente y en forma, se puede decir, en una forma que tenga una duración más de la que hemos conocido con el experimento de la Unión Soviética, y de lo que se puede estar seguro es de que el capitalismo no es una sociedad que tienda a la estabilidad ni a la armonía, sino todo lo contrario. Los militantes tendrán que estar pendientes con sus armas refinadas a través de la lingüística y del marxismo, y en este caso de este tipo de eventos que hacen muy bien al análisis y al intercambio de las ideas. Maravilhoso, Maurício. Muito bom, muito bom. Para além do que acho que todos aqui na sala estávamos aqui na expectativa, esperando, né? Já que a gente estava na expectativa de você fazer uma abordagem da obra. Então, ele foi muito além disso, né? Trazendo aí os elementos fundamentais do pensamento de Gramsci, né? E eu fico muito feliz porque parece que nós estamos afinados também nesse sentido do ponto de vista, né? Da leitura crítica da obra de Gramsci. Você já adiantou aí na sua fala muita coisa do que estávamos programados aí para ver também no segundo módulo. Então, eu acho que já colocou aí as bases do que nós vamos discutir mais adiante. Então, né, eu acredito que foi bastante esclarecedor aqui para trazendo esse panorama, né, não só dessa parte de um viés técnico, né, do que significaria uma análise da obra dos Cadernos do Cárcere, mas também
no viés teórico-prático, né, recuperando aí todas as contradições do tempo histórico, né, que Gramsci viveu, né, as motivações e as respostas que ele estava querendo desenvolver nos cadernos do cárcere, né, as análises críticas que ele estava fazendo, a quem ele estava respondendo. Então, você trouxe muitos elementos bem interessantes, né, para a gente começar a nossa conversa aqui, abrir para conversar com a turma aqui, né? Eu acredito que tenha surgido aí algumas questões, não sei se né, como está a leitura de Gramsci de cada um, né? Como que cada um se apropriou de Gramsci nessa caminhada, na sua trajetória própria até aqui, né? Para situar aí o lugar de recuperação do viés revolucionário da sua obra, né? Porque há uma tendência, há várias tendências, né? De situar o Gramsci em algumas perspectivas, né, que foge do seu próprio propósito, né, com os cadernos do cárcere, né, um Gramsci politicista, um Gramsci culturalista, um Gramsci reformista, um gramscismo aqui no Brasil, né, não sei se você está a par disso, mas há uma tendência de querer dentro do pseudo-projeto de governo de erradicar o gramscismo no Brasil, né, que a gente nem sabe o que é que isso realmente significa, porque Gramsci vai muito além de qualquer perspectiva teórica, né, puramente teórica, como você falou. Então, eu queria abrir aqui, né, o chat está aberto já para quem quiser elaborar alguma questão, tirar alguma dúvida, aproveitar que o Maurício está aqui, né, disponível para a gente, teve a oportunidade de fazer estudos, não foi isso, Maurício, no Instituto Gramsci, realizar algumas pesquisas, né, acessar alguns materiais, não foi isso? Então, eu acho que tem bastante elemento aí, bastante acúmulo para trazer grandes contribuições aqui para a gente, né, aproveitar esse segundo momento para desenvolver mais alguns pontos, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como estamos, os participantes? Não chegou nenhuma dúvida, acho que realmente foi esclarecedor, né? Foi muito, muito profícuo. Tá chegando aqui vários elogios para você, né? Pela excelente exposição, pela aula, né? Todo mundo agradecendo, né? Os esclarecimentos, mas eu acredito que tenha questões, né? Então, assim, eu vou começar pedindo para você pontuar um pouco mais sobre, acho que ficou claro aí a questão do Croce, que você trouxe, acho que trouxe os elementos principais, mas já sempre questionamentos, né, sobre a transição de Gramsci, né, na sua trajetória, que ele passa pelo idealismo a chegar a filosofia da praxis, né, que ele vai superando, como você mesmo colocou, é o materialismo. O primeiro contato dele foi com Croce, né, eu acho que a gente também até pontuou isso aqui no primeiro encontro, sobre um texto do próprio Lossurdo, que vai falar sobre essa trajetória, né, do liberalismo a comunismo crítico. Então, se você puder começar, é o tempo que vai chegando aí mais questões, podem surgir outras questões para a gente complementar, né, como é esse contato do Gramsci, né, com Croce, né, o idealista italiano, na sua formação, e aí desdobrar um pouco sobre isso, né. Eu sei que Labriola é o antídoto, né, mas o antídoto anti-Croce, mas se você puder desenvolver um pouco mais, seria interessante, tá bom? Enquanto isso, quem tiver mais questões, pode colocar aqui no chat que a gente abre, ainda temos tempo. Maurício, por favor. Bien, miren, el primer absorbimiento que el materialismo histórico tuvo no fue con la Tercera Internacional de los bolcheviques, y en este caso con Bujarin y compañía, sino mucho antes. La misma socialdemocracia alemana, en vida de Marx, ya había iniciado esa unión del positivismo en auge entonces con esta nueva
cosmovisión, como le llamó Federico Engels. Esta corriente de la socialdemocracia alemana, que a la postre era el partido de Marx y era el partido más influyente de los partidos socialistas de entonces, rápidamente hizo del marxismo una teoría positivista, una teoría evolucionista. Incluso se decía de que motivos del evolucionismo, luego del capitalismo, tendría que venir el socialismo, obligatoriamente o como una ley natural, así como en su tiempo el feudalismo había sido sustituido por el capitalismo. Esa era la suerte ineludible del capitalismo, y lo extraían de las lecturas del Manifiesto Comunista. Kautsky, en forma un poco más refinada, era quien difundía de esa misma forma esta nueva concepción, lo que hacía que los militantes se cruzaran de manos ante este determinismo, porque si ya está dicho por la ciencia que el capitalismo va a ser sustituido por el socialismo, entonces solo nos queda un poco de hacer paciencia, cruzarse de manos y comprarse un boleto para ver el fin del capitalismo. Eso, si bien podía tener tranquilos a los viejos de la socialdemocracia alemana, no seducía a la juventud, definitivamente. La juventud que vivía en ese tiempo una actividad frenética, prácticamente estamos hablando de los inicios de las grandes guerras capitalistas, finales del 1800, ¿no? Cuando el capitalismo empieza a tener su transformación, según Hobsbawm, como imperialismo. Esta ideología determinista que hacía que te cruces de manos, que el revolucionario se cruce de manos, no seducía a nadie, menos a los jóvenes. Una vez muerto Marx y Engels, las teorías que más desarrollaron, las corrientes que más desarrollaron este lado volitivo, el lado de la acción humana, el lado de la intervención de la voluntad, fueron justamente las teorías de Bergson, las teorías de Henry de Man, las teorías de inicios del 1900 del voluntarismo, del actualismo, del vitalismo. Eran teorías o planteamientos que invitaban a la acción, se fundaban en la acción. Los hombres, los jóvenes de ese tiempo que querían hacer algo de la vida, se involucraban directamente en estas formas de ver a su propia acción insertada en la realidad, aunque en una forma especulativa. Es así que Gramsci, cuando tiene las primeras noticias de la revolución bolchevique, en una forma muy interesante para la filología, porque él, consciente de que cuando era periodista le censuraban sus artículos, tenía un mecanismo para, cuando el artículo sea censurado, volverlo a presentar en otra plataforma, si vale, y lo hacía publicar. El artículo llamado La Revolución contra el Capital, que fue aparecido en diciembre, señores, fue escrita en los primeros días de las noticias de la revolución bolchevique a finales de agosto. Solo que no le dejaron publicar en uno de sus periódicos y tardaron un mes y medio más para publicarlo en otro. En este texto llamado
la revolución contra el capital, precisamente Gramsci demuestra esa, esa elección que él había realizado, ¿no? Él decía, el espíritu de Marx es el que se destruyó con su escuela, o sea, con la socialdemocracia alemana. Se imbrincó de positivismo y de mecanicismo, dice él. Y los bolcheviques no son marxistas, decía, porque le aprendieron a Marx el método, si vale, el espíritu, más no el compendio positivista de conceptos que traía consigo Kautsky y los suyos. Decía, en Rusia el capital fue leído más por las clases dominantes que por las clases subalternas, o sea, el proletariado. Recordar que el mismo Marx, en el mismo entendido, decía, lo único que sé es que yo no soy marxista. Entonces, lo que quiero decir es que el marxismo, cuando es hegemonizado por las corrientes de las clases dominantes del viejo mundo, se vuelve impotente en todos los sentidos. Y asimismo, así es como la generación de Gramsci, estamos hablando del mismo José Carlos Mariátegui, que era su contemporáneo, abrazó las ideas de Benedetto Croce, abrazó un textito que tengo llamado, bueno, que todos pueden tener, se llama La economía marxista. Él, en este libro, Benedetto Croce, plantea de que el descubrimiento de Marx, el espíritu de Marx es el que debe rescatarse y debe dejarse atrás a la escuela, o sea, a la socialdemocracia alemana. Este texto de Gramsci, el que les digo, que se llama La revolución contra el capital, donde celebra el triunfo de los bolcheviques y dicen, los bolcheviques no tuvieron que esperarse vivir primero el capitalismo y luego el socialismo y así una serie de evoluciones que plantea la teoría de Kautsky y los suyos. Por eso es que toda la generación de Gramsci, una generación que estaba a punto de vivir la conflagración más grande de la historia, o sea, la guerra mundial. Estamos hablando de D'Annunzio, estamos hablando de Henry de Man, de Roman Roland, estamos hablando de Mariátegui, estamos hablando de varios de sus contemporáneos que abrazaron el idealismo y que obviamente después, con estos actos de crítica, etcétera, igual Mariátegui, llegaron a una conclusão integral e superadora do idealismo, neste caso, não? Maurício, chegou a uma questão que eu acho que você pode aproveitar e desenvolver, né? Dar continuidade. Como você pode perceber, tem gente que está tendo primeiro contato aqui através dessa aula com, né, desse curso com o pensamento de Gramsci e está pedindo aqui para você pontuar quais seriam, nesse caso, né, as diferenças entre a teoria e a praxis em Marx e em Gramsci. ¿Ah? Miren, yo pienso que es un retorno que Gramsci realiza a Marx y que es un rescate que realiza Gramsci de Marx y que no encuentro yo una diferencia que no sea del contexto donde se ha vivido. Quiero decir, Marx no había visto la revolución más que solamente en sus inicios y en sus primeras escaramuzas. En cambio, Gramsci había visto la toma del poder por parte del proletariado. Son dos asuntos que le dan dos tareas diferentes al qué hacer de los revolucionarios. Esa es la diferencia que tiene Gramsci con Marx. E aí na esteira já chega a Soraya aqui pedindo para que você, não sei se você
já teve acesso, acredito que sim, a Paulo Freire, né? Bastante conhecida aí em todo mundo, né? Então, ela está pedindo para você pontuar aí a diferença, né? Ou as aproximações da teoria da praxis em Gramsci e Paulo Freire. Exactamente, miren, esta teoría de la filosofía de la praxis marxista, en otras palabras, habrán podido extraer el carácter pedagógico del asunto. Marx y Gramsci plantea de que si bien el marxismo ahora está encadenado con estas desviaciones, el único que le va a poder desembrollar, si vale, es una acción de carácter pedagógica. Antonio Labriola era el maestro de las concepciones pedagógicas principalmente, heredado por Gramsci. Las concepciones de los intelectuales, de la hegemonía, de la filosofía de la praxis, tienen que ver específicamente, en uno de sus puntos más fundamentales, con una teoría pedagógica del restablecimiento del conocimiento de la realidad a los sectores subalternos. Yo pienso que la relación que tiene, por ejemplo, el gran Paulo Freire y el gran René Zabaleta Mercado están en esa misma línea, ¿no? Como pioneros en encontrar la traductibilidad que tiene la teoría gramsciana para los distintos sectores de los subalternos, no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Entonces, si bien estos dos autores, Freire y Zabaleta Mercado, tuvieron acceso a la obra de Gramsci en una no muy afortunada edición, yo pienso que la elaboración de estos dos hoy en día es fundamental para reencontrar el camino labrado por la recepción que ha tenido el pensamiento de Gramsci en el mundo. Es una tarea por hacer. Nós, inclusive, tivemos um módulo na primeira edição do curso, que na época era Marx e Marxismo na América Latina. Nós tivemos um módulo sobre René Zavaleta Mercado, que pode ser acessado em podcast, né? No podcast do G. Gramsci. Tem um material lá dos estudos que foram realizados, né? Que pode contribuir também para a melhor compreensão, né? Dessa relação. Tá? Eu não sei se temos mais perguntas. Temos ainda alguma questão para aproveitar aqui a contribuição do Maurício? Carol está chegando com uma questão, né? Está pedindo para você falar um pouco sobre a relação de Gramsci com os movimentos sociais, né? Especialmente na América Latina. Maurício. Al respecto, Gramsci ya estuvo involucrado en distintas corrientes del pensamiento latinoamericano. El infortunio es de la forma como se difundió este pensamiento en un primer momento, no en una forma integral. Por ejemplo, no se conocían las traducciones. Sin embargo, por ejemplo, a Gramsci se lo puede ver en los debates ya de los llamados teóricos de la dependencia, principalmente que vienen de Rui Mauro Marini, de Enzo Faleto y otros. Yo he visto que ellos han hablado inicialmente sobre Gramsci, pero como les digo, desafortunadamente en un acceso un poco complejo, quiero decir, con sus editores, con su primera edición, que tenía muchas carencias. Sin embargo, ya se lo ha visto relacionado a los teóricos de la teología de la liberación, por ejemplo, de los colombianos, ¿no? El libro llamado La cola del diablo, de los argentinos, a la cabeza de Aricó, se refieren justamente en el título llamativo de que al diablo, el diablo
por los órganos de inteligencia del imperialismo, era no otro que Antonio Gramsci. Entonces se extrae justamente la cola del diablo, significa que el diablo, o sea, el que hacía la picazón todavía, porque al marxismo, a Marx, se lo ha tratado de encasillar en los revolucionarios del Parlamento, etcétera, etcétera. En cambio, a Gramsci, a pesar de que se ha dado muchos usos, como decía el mismo Juan Carlos Portantiero, usos políticos, el espíritu de Gramsci es en alguna medida indomable. Y a pesar de que lo quieren hacer aparecer como un reformista parlamentario, termina siempre auspiciando y apoyando los movimientos radicales de los subalternos en todas las medidas. Entonces, cuando veamos que los subalternos pasan esa fase de solamente protesta inorgánica y empiezan a plantearse programas de mayor alcance, entonces se está viviendo un momento gramsciano. Se está viviendo un momento cuando la ideología se une con la masa. O sea, se forma un bloque histórico. El intelectual que se vuelve autónomo e independiente de las otras corrientes de las clases dominantes, se une a su clase subalterna y empiezan a ser el posible germen de un Estado nuevo. Ese es un momento gramsciano, es un momento que Gramsci analiza, es el momento que en sus cuadernos más privilegia, es el análisis en que la teoría se vuelve práctica y la práctica se vuelve teoría. Entonces, yo pienso que la movilización moderna de las clases subalternas, cuando suben a una etapa mayor de lo que es lo corporativo, se empieza a vivir un momento gramsciano, hegemónico, donde estoy seguro que el nombre de Antonio Gramsci va a volver a la vida y vuelve a la vida y encontrará teóricos y estudiosos unidos también a las clases subalternas que puedan esclarecer y que no permitan nuevamente que esta teoría se divida en monismos, en idealismos y en materialismos, sino que sea la unidad integral y revolucionaria que permita no otra cosa que el derrocar la sociedade actual e construir uma nova. Então, nesse sentido que se situa o partido, né, a concepção de partido em Gramsci, que o Jefferson Mello coloca já a questão, né, já traz essa questão, em que momento Gramsci passa a compreender os partidos como um modo mais adequado para elaborar os dirigentes e a capacidade de direção. Esto tiene que ver específicamente con el rol de los intelectuales. Gramsci se pregunta, ¿qué son los intelectuales? ¿Son una clase o subclase aparte de las otras clases, al lado de las otras clases? Y no, dice, los intelectuales son una función de las clases. Cada clase social se hace un intelectual que no es otra cosa que la expresión de su situación por los medios intelectuales, ¿no? Por los medios conceptuales. Sucede, según la teoría de Gramsci, que de vez en vez, con mucho sacrificio a través de huelgas, a través de pogroms, a través de grandes masacres, las clases subalternas se logran generar poco a poco, lentamente, intelectuales propios. El Estado burgués, el Estado conservador, se encarga de ganar a esos intelectuales propios de las clases subalternas, de subsumirlos a través del Estado, o sea, volviéndolos funcionarios públicos, por decir, volviéndolos docentes de las universidades, por ejemplo. A todos estos intelectuales que poco a poco tienen las clases subalternas, los va subsumiendo en sus formas de dominio, ¿no? En sus formas intelectuales propias. Lo que hace
que cada vez la clase subalterna se quede sin la posibilidad del desarrollo orgánico de su situación. O sea, puede explotar en una bronca de esas, quema comisarías, quema los juzgados, quema edificios, pero se van a sus casas, porque no tienen al estrato intelectual integrado a sí mismo en forma independiente y autónoma. El partido político, según Gramsci, no es otra cosa que aquella organización de la clase subalterna llamada a garantizar de que ese efecto de la conservación capitalista no se efectúe en los intelectuales. Garantizar que los intelectuales de las clases subalternas se organicen y, en número 2, no sean contaminados con la ideología de las clases dominantes. Organizados en partido es la única forma en que los intelectuales pueden garantizar que ese proceso de conservación no se dé. Es más, pueden garantizar la cohesión intelectual de su propia clase. Y eso ya es los pasos previos para la revolución. El partido es fundamental en la teoría de Gramsci. Es más, él le dice el moderno príncipe, es decir, el nuevo condottiero de la sociedad. Mientras esta sociedad esté dividida así en clases, y para salir de la misma, se necesita optar los mecanismos de esa división, quiero decir, dirigentes y dirigidos, para subvertir el orden. Es un asunto que también me imagino que puede durar un poco más en el debate, pero es de primer orden. El partido político como el organizador de los intelectuales, de las clases subalternas y garantizador de que el efecto de la conservación desplegada por los intelectuales de las clases dominantes y del Estado de la clase dominante no destruyan en determinada unidad y permitan avanzar a objetivos más grandes de las clases subalternas. O que é desafio constante, né, Maurício? Dada a influência política na superestrutura, né, como você estava falando antes. Então, o partido cumpre esse papel, né? Então, e chegando aqui também algumas questões da Lívia e da Lady Jane, que na verdade se configura aqui em uma pergunta, né? Está pedindo aqui para você falar um pouco sobre o entendimento de Gramsci, né? Quando você falou que após a Primeira Guerra Mundial a sociedade capitalista viveu uma crise de hegemonia, né? Então ela pede para você esclarecer um pouco sobre o conceito de crise orgânica, de hegemonia e de autoridade em Gramsci, ao mesmo tempo, né? Falar um pouco sobre o fortalecimento dos movimentos neofascistas no mundo e na América Latina, né? Consequência da crise orgânica do capitalismo, e a Lady, para fechar esse bloco, né, ela pergunta, né, também, aqui na sequência, se nesses tempos de obscurantismo político, né, como Gramsci pode nos ajudar, enquanto movimento contra-hegemônico, né, a nos organizar na luta pelas liberdades e direitos fundamentais constantes que são ameaçados, né, pela classe dominante. Então, aqui a gente fecha esse bloco e aí passo para você desdobrar aí as suas considerações finais também. Tá bom? Se não chegar mais alguma questão, a gente vai te ouvindo aqui. Bien. Bien. Si bien Gramsci partía de que después de la Primera Guerra Mundial se había observado una crisis de hegemonía, el fundamento en la que él veía la crisis del Estado o crisis orgánica o crisis de autoridad, se basaba en el siguiente fenómeno. La economía, después del 1875, se había internacionalizado en una forma extrema. Incluso hoy se puede ver mucho más, ¿no? La crisis del coronavirus hizo que todo el mundo se detenga. Eso le llamó a Gramsci la atención en la guerra del 14, de que el mundo entero se haya detenido después de haber construido una serie de lazos de comercio, etcétera, etcétera, a nivel mundial, y que de un día al otro revienten en una contradicción que destruye esos nexos. Para Gramsci, una gran condición que hace
de este periodo un periodo de crisis es precisamente que las relaciones internacionales de la economía son absolutas cuando en los países en forma individual surge políticamente un nacionalismo. O sea, hay una contradicción que rápidamente ha desarrollado en una Segunda Guerra Mundial incluso. O sea, mientras la economía es internacional, el Estado y su configuración se empecinan en volverse cada vez más cerrados y nacionales, haciendo una etapa llena de conflictos, de crisis, que no encuentran una solución y no lo van a encontrar dentro de un país. O sea, quiero decir que un país, Estados Unidos o China o alguien se vaya a la cabeza del capitalismo, no es una solución de esta contradicción. Según Gramsci, solamente la internacionalización de las relaciones políticas a través de estas uniones de repúblicas federales socialistas en todo el mundo va a ser posible que se pueda resolver esta crisis internacional, económica, política de la cual estamos hablando todo a partir de Gramsci, ¿no? Respecto, ya para terminar, señores, es importante el análisis de Gramsci con el que parte todo su estudio. Me parece que es el análisis concreto de situaciones concretas italianas. Quiero decir, esas tesis de Lyon o lo que se le llama sobre las cuestiones, sobre los asuntos de la cuestión meridional. Es un tratado de Gramsci con el cual inicia los estudios, incluso de sus propios cuadernos, antes que lo detengan, él había hecho ese texto, en el que analiza cómo la clase dominante, a pesar de que hay contradicciones tan lacerantes donde la gente duerme bajo los puentes, donde la gente tendría que estar en las calles de una vez derrocando al capitalismo, pero él ve que no es así, de que las personas están todavía pasivas e indiferentes. Y él ve que los mecanismos de esa pasivización tienen mucho que ver con lo cultural. El trabajo de Croce no es un trabajo solamente intelectual, o sea, no intelectual de la academia y de la universidad, es el trabajo de aquel que impide de que los intelectuales marxistas lleguen a conclusiones revolucionarias. O sea, es un trabajo en el cual él funge de marxista. Benedetto Croce se hace pasar por marxista. Benedetto Croce funge de antifascista. Es el líder de los antifascistas. Ese es un elemento fundamental. Eso es lo que actualmente el marxismo y el gramscismo, no sé cómo llamarle, el pensamiento vivo de Gramsci, puede hacer, y los militantes tienen que hacer una labor pedagógica, porque detrás del sentido común de las cosas, del pensamiento, de los libros, detrás de la historiografía, de la cultura, del arte, existe la actividad hegemónica de los intelectuales de la clase dominante, que incluso nos dominan a los propios intelectuales de las clases subalternas. La única forma es que con la pedagogía y a través de estos cursos que ustedes hacen y otros en otros lugares, se pueda destruir ese sentido común con la pedagogía revolucionaria y la aplicación gramsciana de la formación de los intelectuales orgânicos como previo a uma revolução como tal. Tem uma pergunta da Antônia, mas vai no mesmo viés da questão anterior, né? Como dentro desse obscurantismo que nós vivemos, né, Gramsci poderia contribuir para pensarmos um processo de organização, né? Qual que seria, o que teria para falar para a classe trabalhadora hoje, né? Então, a gente tem alguns minutos. Eu queria, se você tiver alguma consideração final, né, complementar ou desdobrar um pouco mais sobre essa última questão também, tá? Fica aberto aqui para você fazer as considerações finais, tá bom, Maurício? Walter Benjamin decía que la historia precisamente no es una historia neutra, sino que está elaborada por quienes han triunfado, por los ganadores episódicos de un momento. Así es como circulan las ideas hoy día, en todo sentido, respecto a Gramsci, respecto a Marx, al marxismo, al socialismo,
ideas totalmente elaboradas por las vertientes de las clases dominantes. Hoy día, la labor gramsciana es justamente reencontrar el camino independiente, autónomo que tiene la ideología y el pensamiento de las clases subalternas, el marxismo, la filosofía de la praxis. Gramsci era no un fundador, él mismo decía, yo no soy un fundador de una nueva filosofía, solamente era el seguidor incansable de la lucha moderna de las clases subalternas. Quien sea honesto y pueda deshacerse de la influencia ideológica que cada uno de nosotros tenemos al interior de nosotros, en la formación de nuestras familias, religión, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos desbrozar esa influencia hegemónica, podremos en estas épocas de mucha lucha social, vean lo que pasa en Francia, vean lo que pasa en Latinoamérica, creo que las puertas están llamando de un nuevo momento gramsciano y que aquella persona honesta y consciente que de verdad no está dispuesta a entregarse a las fauces de la conservación, podrá construir y tendrá de aquí en adelante el protagonismo de esta nueva etapa de la historia humana, que obviamente estamos seguros de que si bien no llega a un fin determinado, quiero decir, no será el socialismo a secas, pero de lo que sí estamos seguros es de que si no se llega a esta transformación urgente, pues caeremos todos en forma conjunta y todos tendremos algo de culpa en la catástrofe que nos presenta en estos inicios de este nuevo siglo el capitalismo y sus consecuencias. Muchas gracias por tolerarme y yo siempre a sus servicios, compas, para poder seguir elaborando y discutiendo estas ideas que nos apasionan tanto y que poco a poco se imponen también en la agenda de nuestros países. Un saludo fraterno, muchas gracias. Nós que agradecemos a exposição brilhante, Maurício, né? Foi muito bom, muito rico mesmo. Se a gente pudesse, teria mais encontros, né? Quem sabe mais adiante, porque esse foi só o primeiro momento desse curso, né? O curso Gramsci nas Margens tem esse título justamente, né? De tentar recuperar a voz das classes subalternas, né? Como Gramsci vai falar, vai tentar pontuar, né, destacar no caderno 25 do Ressurgimento Italiano, né, de recuperar o conhece-te a ti mesmo, né, conhecermos a nossa própria história, recuperarmos a voz das classes subalternas, para poder realmente desenvolver essa relação diária, né, entre intelectual e massa, e poder caminhar e seguir adiante, né, com a verdade revolucionária e essa honestidade, né, que Gramsci tanto primava, né, a honestidade intelectual, a honestidade teórica, a honestidade prática, né, a verdade, como diz o Marx, né, está na prática, né? Então, é na prática que a gente deve construir a verdade. E aí estamos por aqui tentando contribuir com esse processo, né? Através de cursos de formação, principalmente, que parece uma coisa simples, mas demanda muitas mãos envolvidas, a colaboração de vocês, como você que está aqui hoje, né, nos prestigiando com essa brilhante exposição e contribuição. Então, em nome de todos, né, do grupo, do G-Gramsci, de todos os participantes, né, mais uma vez te agradeço e que sigamos juntos. Avante!